Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, a mitad de semana, a miércoles, para poder seguir compartiendo la palabra del Señor y estamos viendo un tema, por lo menos para mí es apasionante, que es el asunto de la oración. Ya hemos visto algunos versículos y hoy vamos a continuar, gracias a Dios, hablando de este asunto y lo vamos a hacer en el versículo 7 del capítulo 6 del Evangelio de Mateo, que dice así: y orando. Fíjate cómo una vez más el Señor da por hecho que oras. Él no dice, ¿y cuándo? No, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Seguimos estudiando un poquito acerca de la oración, donde ya hemos visto que el secreto de la oración es la oración en secreto. Y antes que Jesús comience a enseñarnos cómo orar, nos va a enseñar cómo no orar. Jesús dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones. Ahora vamos a explicar lo que es una vana repetición. Pero tenemos que aclarar que Jesús aquí no está condenando tanto el hecho de repetir lo mismo, sino de hacerlo pensando que por hacerlo vamos a ser escuchados. A veces nosotros hablando repetimos cosas inconscientemente, pero aquí no se trata de eso. Aquí se trata que hay personas que piensan que repitiendo constantemente lo mismo van a ser escuchados por Dios. Aquí yo creo que tendríamos que poner sin lugar a duda el ejemplo de los católicos. Por ejemplo, cuando yo era pequeñito, yo hice la primera comunión. Antes de hacer esa primera comunión, los días previos, tuve que confesarme. Para quien no lo sepa, confesarse es ir frente a un cura, frente a un sacerdote y contarle todos tus pecados. Y yo lo hice de niño. Tuve que ponerme frente a ese cura y contarle todo lo malo que yo había hecho. Y ese cura, en base a su conocimiento, en base a su punto de vista, te dice qué es lo que tienes que hacer para ser perdonado por Dios. Y en mi caso lo que me dijo fue que tenía que rezar, si no recuerdo mal, 5 Ave Marías, 6 Padres Nuestros y alguna oración que honestamente ahora mismo no me acuerdo, ¿verdad? Claro, yo con la fe que siempre he tenido, nada más salir de confesarme con el cura, yo fui corriendo a las bancas de la iglesia y me puse de rodillas y comencé a repetir una y otra vez estos rezos del Ave María, del Padre Nuestro y de esa otra oración que ahora mismo no me acuerdo. Y yo pensaba en mi ignorancia que por mi repetición Dios me iba a escuchar. Y no solamente eso, sino que además Dios me iba a perdonar. Esto es a lo que se refiere el Señor. Pensar que puedes repetir lo mismo y creer que por usar esas vanas repeticiones Dios nos va a oír. Por otra parte, tenemos que darnos cuenta del detalle que Jesús tiene aquí. Jesús no dice que no usemos repeticiones, sino que nos dice que no usemos vanas repeticiones. Vano significa vacío, carente de algo. Por ejemplo, aquí en España decimos que un fruto seco, como, qué sé yo, por ejemplo, pudiera ser un cacahuete, ¿verdad? Decimos que ese cacahuete está vano cuando lo abres y no tiene nada dentro. Y esto es precisamente lo que significa una vana repetición. Son palabras vacías, son palabras carentes, tanto de valor como de sentido. Imagínate por un momento que yo me pongo frente a ti para compartir este vídeo, este devocional, este mensaje, y me pongo a repetir desde el principio hasta el final la misma frase. Comienzo a decir decenas y decenas de veces seguidas, por ejemplo, la frase de Dios te bendiga, hermano, espero que tengas un buen día. Dios te bendiga, hermano, espero que tengas un buen día. Dios te bendiga, hermano, espero que tengas un buen día. Dios te bendiga, hermano, espero que tengas un buen día. Y así, imagínate, durante 15, 20 o 30 minutos, ¿qué pensarías tú? Primero que a la segunda o a la tercera vez, como máximo a la cuarta repetición, estoy seguro que tú te desconectarías de este vídeo porque no tendría ni pies ni cabeza. Es algo que carece de lógica totalmente, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Dios. Nosotros no podemos pensar que nos vamos a presentar delante de Él para repetir constante y permanentemente lo mismo y encima pensar que Dios nos va a escuchar. Eso es algo sin sentido, es algo hueco, vacío. Entiende algo, por favor. Dios no nos oye por lo que decimos, sino que Dios nos oye por quienes somos. Dios se detiene a escuchar nuestro clamor porque somos sus hijos,
no en sí por lo que le pidamos o digamos en medio de ese clamor. Te pongo un ejemplo totalmente básico y práctico para que lo entiendas mejor. Yo a veces, si estoy ocupado y alguien me llama o alguien me pide por favor hablar conmigo, yo le digo, mira, en este momento no puedo. En este momento estoy ocupado y estoy atendiendo otras cosas, no puedo hablar contigo. Pero sin embargo, si es mi hija quien pide hablar conmigo, si Rebeca, mi hija, se acerca a mí para contarme algo, yo automáticamente dejo todo lo que estoy haciendo para atenderla. Y no por lo que me vaya a decir, sino por quién es ella para mí. Ella es mi hija. Y como padre yo estoy encantado de atenderla. Así es Dios. Dios no nos escucha por lo que decimos, sino por quiénes somos. De hecho, ya vamos a ver en versículos más adelante que Dios ya sabe lo que vamos a pedirle en oración antes que se lo pidamos. No te olvides nunca que Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Así que por favor, la próxima vez que te acerques a Dios en oración, no vayas con una conversación vana, no vayas con el mismo ritual de siempre, no vayas, como dice mi mujer, con la lista de la compra y te presentas delante de Él para pedirle una larga y eterna lista de peticiones. No le digas siempre lo mismo. Acércate a tu Dios sabiendo que Él es tu Padre y que tú eres su Hijo y que por ese motivo Él te va a escuchar. Y comienza a orar, no a rezar. Rezar es decir siempre lo mismo, pero nosotros los cristianos no rezamos sino que oramos, hablamos, compartimos con nuestro Dios, tenemos comunión con Él. De la misma manera que nos relacionamos con otras personas, así también nos relacionamos con nuestro Dios. Hablando tal cual somos, sin fingir, sin pretender aparentar nada, sin usar otro tipo de vocabulario, otro tipo de tonalidad de la que habitualmente usamos. Simplemente nos acercamos tal cual somos y comenzamos a conversar con Él. Comenzamos a abrir nuestro corazón y a hablar con Él. Y en medio de esa conversación le damos gracias, le adoramos, glorificamos su nombre, que es sobre todo nombre. En medio de esa conversación le presentamos también nuestras peticiones, nuestras necesidades, todo aquello que nos gustaría obtener. Le presentamos nuestros planes, nuestros proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en definitiva eso es orar. Orar es hablar con Dios. Es presentarte delante de tu Padre y comenzar a tener una conversación donde tú hablas, pero Él también habla a través de su palabra. Este tema de la oración es que es algo apasionante, es algo asombroso y doy gracias porque vamos a tener unos cuantos versículos por delante para poder seguir viendo más este asunto en profundidad. Pero no quiero que simplemente cojas conocimiento o que simplemente aprendas qué dice la Biblia sobre la oración, sino que por favor te pido que comiences a orar. Que hoy mismo, mañana no, hoy mismo, te acerques a tu Padre y comiences a tener una conversación con Él y tú verás cómo Él te va a responder. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos porque eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno de atendernos, de escucharnos. Tu palabra nos dice que tu oído está presto a escucharnos, está atento a nuestro clamor, a nuestras peticiones, a nuestras oraciones. Gracias porque a pesar de cómo somos, de la maldad que hay en nosotros, tú te detienes para escuchar nuestra oración. Gracias por hacernos tus hijos, gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer. Guárdanos y bendícenos en el día de hoy, yo te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor de este asunto tan maravilloso como es la oración. Dios te bendiga.